Hola a todos. Gracias por preferir música en vivo. Bienvenidos a concierto número 129 del cuarto Festival de Música Ayuelos, Centro Comercial Ayuelos y Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá. Hacemos esta cordial invitación para el concierto de hoy, el piano de Germán Darío Pérez, un compositor, arreglista, pianista, director de Trío Nueva Colombia, profesor de Conservatorio Nacional de Música, de Universidad Pedagógica. Como él mismo escribió, tiene una combinación de su ancestro familiar arraigado a las tradiciones musicales colombianas. Eso lo llevó a la búsqueda de un nuevo lenguaje musical. Por eso, el tema de nuestro concierto es de lo clásico a lo popular o de lo popular a lo clásico. Vamos a tener ejemplo no solamente de maestro Germán Darío Pérez, pero también de repertorio que él escogió, de sus compositores que tenían unas historias en la vida que vamos a hablar de ellos en este concierto. Maestro, bienvenido a este concierto. Gracias, para mí es motivo de orgullo, es un placer y me siento muy honrado por su invitación. En realidad estoy muy contento de estar aquí compartiendo un poco lo que ha sido mi trabajo a lo largo de muchísimos años. Entonces, un agradecimiento muy grande para el Centro Comercial Ayuelos y para la Fundación Fosbo, que viene haciendo esta labor tan importante en pro de nuestros músicos colombianos. Estoy muy honrado, maestro. Muchísimas gracias por la invitación. Siga. Ok, muy bien. Vamos a arrancar nuestro concierto con una danza que yo compuse en el año 1987, más o menos. Yo aún estaba en el colegio, estaba haciendo los últimos años de bachillerato. Y pues bueno, aquí quiero reiterar un poco toda esta influencia que el maestro habla de la música clásica en nuestra música andina colombiana. Entonces, y por ejemplo, esta danza yo la compuse con gran influencia del maestro Luisa Calvo y por ende influencia de alguna música europea escrita para piano en ese entonces. Entonces voy a comenzar con la danza número 4, compuesta por mí, Germán Darío Pérez Salazar.
Muy bien. Vamos a seguir con un gran compositor antioqueño de Medellín, el maestro León Cardona. Su obra tal vez más interpretada que su bambuco Gloria Beatriz. Tengo algo muy importante por resaltar del maestro León Cardona, y es que fue un visionario de nuestra música andina colombiana. Él hace muchos años propuso, por ejemplo, tocar bambucos con guitarra eléctrica. Esto hace, si hoy por hoy es visto como algo extraño, pues imagínense esto hace 40 o 50 años. Por supuesto fue un visionario, un innovador, sigue siendo un compositor vigente, sigue a sus 90 y tantos años escribiendo todos los días y haciendo música hermosa para este país y para el mundo. Entonces, del maestro León Cardona, su bambuco Gloria Beatriz. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a cambiar de zona. Ahora nos vamos para norte de Santander, que ha sido cuna de grandes músicos, de grandes pianistas. Y bueno, un amigo mío que ya falleció, su nombre era Jesús Alberto Rey, más conocido como Chucho Rey. Él dejó obras hermosísimas, pero se especializó tal vez en miniaturas, obras muy corticas, que no necesitaban más, simplemente son obras que en 1 minuto o en 2 minutos máximo lo dicen todo. Entonces de él voy a tocar seguidas 2 miniaturas. La primera es un pasillo, que se llama simplemente pasillo, y la segunda es transparencia, que es también un aire de pasillo, compuestas por el maestro Chucho Rey. Entonces las dos las voy a hacer juntas.
Gracias. Considerar, pensamos en compositores Hablando sobre... como Oriol Rangel, que precisamente estuvo uno de estos compositores que combinaba lo clásico y lo popular. Él estuvo muy claro con el conservatorio, hasta sus años tardíos y trataba acompañar de Colombia. Yo quisiera que usted comparte algo con nosotros, porque yo tengo anécdotas aquí de maestro Ol, que hizo presente. Ok, entonces prosigo. Referente a esta frontera o no que existe entre la música clásica y la música popular, tenemos varios ejemplos por mencionar. Está el maestro Oriol Rangel, que pasó por un conservatorio, que hizo toda su carrera, que fue un pianista de primerísima línea, y sin embargo él le apostó, como decimos, con alma, vida y sombrero, a los bambucos y a los pasillos y a la música andina colombiana, que era lo que realmente le encantaba y que era la música de su corazón. Entonces, así como él, tenemos otros ejemplos. Tenemos a la maestra Ruth Marulanda. Tuve el privilegio y el honor de ser su alumno por muchos años. Y bueno, siempre hemos hablado acerca de esa frontera o de ese punto que hay en común entre la música clásica y la música colombiana o la música popular. Yo siempre digo una cosa, y es que la música clásica es el punto de partida para muchas cosas. Si uno tiene los elementos técnicos adquiridos en un conservatorio, en una escuela, digamos, clásica, de ahí es mucho más fácil tomar esto como punto de partida para vertirlo hacia cualquier otra música. O sea, un jazzista que tenga formación técnica en su instrumento tiene muchísima más ventaja que un bajista que no lo tenga, o con cualquier instrumento. Entonces sí, es importante ese factor en común, digamos, que puedo tener yo también. Mi música es producto de la influencia de muchas músicas, de música clásica, por supuesto. A mí me encantó haber estudiado Bach, haber estudiado Beethoven, Chopin, en fin, tantos compositores clásicos. Y pues impresionistas también, estamos hablando de Claude Debussy, bueno, tantos otros, pero música de todo el mundo también. Estamos hablando de música de los años 80, la música popular de los años 80 también me influyó mucho. Entonces uno finalmente como artista, yo creo que se debe a la influencia de muchas músicas y de muchas escuelas. En el caso mío, la escuela clásica, por supuesto que formó un papel muy importante. Me dediqué a mis bambucos, que es lo que me encanta, y a mis pasillos. Entonces, bueno, voy a proseguir justamente Quisiera con un pasillo del maestro Oriol Rangel. Creo que el maestro Sayak está pidiendo la palabra. Sí, quisiera complementar con una anécdota, porque en el programa tenemos después un Brisas de Pamplonita de maestro Soto, donde él quiso, el maestro Oriol Rangel quería en su tesis tener esta pieza en conservatorio y no dejaron
Le alcancé a entender, maestro, la historia que le sucedió al maestro Oriol Rangel. Él quiso tocar las brisas del Pamplonita en su concierto de grado, pues aparte de todo lo que tenía que presentar, que era pues, su sonata, su obra clásica, su obra romántica, en fin. Quiso presentar las brisas del Pamplonita como parte del programa y en el conservatorio se opusieron. No lo dejaron y Oriol, como era él también, que él no era, como decimos nosotros en Colombia, maestro Sayac, él no era de aguas tibias, él era blanco o negro. Entonces él dijo, si no me dejan tocar las brisas del Pamplonita, yo no me gradúo. Y así pasó tristemente. El maestro Oriol no se pudo graduar del conservatorio porque él quiso tocar sus brisas del Pamplonita y no lo dejaron. Entonces, bueno, es una historia que queda, me parece un poco triste, me parece que es de alguna manera una vergüenza para el mismo país no haberle otorgado el grado a uno de los más grandes pianistas que haya dado Colombia, sino el más grande. Entonces, bueno, del maestro Oriol Rangel voy a tocar su pasillo Fita Chiquita. Gracias. Ok, proseguimos. Vamos a hacer
el bambuco bachué, del maestro Francisco Cristancho. Ahí tengo que hacer un pequeño alto, porque a pesar que yo no conocía al maestro Francisco Cristancho, sí conocí a sus hijos, a Mauricio y a Francisco hijo, quienes en su momento tuvieron un centro de orientación musical, del cual yo fui estudiante, y en donde tuve la fortuna de conocer a Ruth Marulanda. Entonces ahí hay un nexo muy, muy grande con Francisco Cristancho, y tuve este paso pues por estas manos maestras de la maestra Ruth. Espero, maestra, que me esté viendo. Le tengo muchísima gratitud, la quiero muchísimo. Usted sabe muy bien todo lo que ha sembrado en mi corazón y en mis manos. Para usted, maestra, un beso muy, muy, muy grande. Del maestro Francisco Cristancho, su bambuco bachué. Gracias. Por ahí veo al maestro Carlos Mauricio Rangel, que me está saludando. Un abrazo muy grande. No alcanzo a leer el letrero, pero bueno, veo tu cara, veo tu imagen con la guitarra. Hermano, un abrazo. Mauricio es gran amigo de toda la vida. Aparte de eso, sobrino del maestro Oriol Rangel, justamente. Entonces hace parte de esta dinastía de grandes músicos. Para ti un abrazo, Maurito. Bueno, vamos a ver qué tenemos por acá. Muy bien, nos vamos para otra zona del país. Es que resulta que la zona andina colombiana, pues finalmente comprende varios departamentos. Entonces, ahora estábamos en Boyacá y de ahí damos un salto grande, grande hasta el departamento de Nariño. Y entonces van a escuchar un bambuco que es un poco más nostálgico, que tiene un poco de influencia tal vez de la música de su país vecino, del Ecuador y todo esto. Entonces, del maestro Luis E. Nieto vamos a tocar un bello bambuco que se llama El Chambú.
Muchas gracias. Bueno. Paso a otro punto de nuestro país, al norte de Santander. Bueno, iba a ser una obra, pero creo que el sentimiento no me deja, porque pues bueno, era la obra que le encantaba a mi padre y pues él se fue hace unos meses, entonces me voy a saltar una con el perdón de ustedes y voy a tocar en este momento del maestro Elías M. Soto, su famosísimo bambuco Las Brisas del Pamplonita. Aquí hay dedicatoria para mi suegro. Yo no me puedo ver con el suegro apenas llego a su casa, apenas entro, en fin, lo primero que me dice es, ¿y las brisas? O sea, casi que ni me saluda, ¿no? Entonces yo ya sé, entonces ya se nos volvió ahí como una chanza pues entre uno y otro, entonces yo como que ni lo saludo y paso al piano y toco las brisas y después lo saludo. Es un señor muy, muy adorable. Don Gilberto, para usted estas brisas del Pamplonita, también para dos amigos grandes que tengo de Pamplona justamente, el maestro Ciro Leal y para Rosario, para Cayetana Rosario. Un abrazo muy grande, las brisas del Pamplonita. Esa fue precisamente la obra con la cual no se pudo graduar. Esa fue la obra con la que no se pudo graduar maestro Orio Rangel.
Entonces, un detalle histórico, pero como creo que no se escuchó en mi anterior intervención, en mi conservatorio de Federico Chopin de Varsovia había caso muy parecido donde dos pianistas que querían tocar a cuatro manos arreglos de diferente tipo de música no les dejaron graduarse porque deberían tocar solamente en el grado obras de Chopin. Entonces, por ahí y por acá las cosas se parecen mucho. La obra que va a seguir es de maestro Francisco Cristancho Camargo y sigue con el tema de su fascinación por mitología indígena. Bachué escuchamos hace poco, ahorita viene Bochica, él escribió otras obras también con esta temática y realmente él estuvo investigando escritos antiguos, muy estudioso. Sabemos que representó Colombia en la exposición de Sevilla en el año, creo que 1929. Aprovechó este viaje y se quedó estudiando allá en España como 8 años. Y en estos estudios podemos mencionar que acceso a escritos de Fray Pedro Simón le ayudaron mucho en estas temáticas indígenas. En noticias historiales de las conquistas de tierra firme, las Indias con el salto de Quintama. Bueno, se nos interrumpió un poco la señal, pero vamos a seguir entonces con uno de los emblemáticos de Francisco Cristancho, Juan Buco Bochica.
Gracias. Muchas gracias. Bueno, se acerca el final, ya estamos próximos. Entonces, hay una anécdota con este bambuco que varios de los que están viendo este programa saben que es tal vez el bambuco que cuando yo toco un concierto siempre lo van a pedir, que es el bambuco Ancestro. Ancestro es una obra que yo compuse en el año 88. En ese año participó en el Festival Mono Núñez, en el concurso de composición de obra inédita instrumental, y ganó el primer puesto, mejor obra inédita instrumental, con la magistral interpretación del trío Ancestro. Este bambuco fue dedicado al trío Ancestro, cuyos integrantes son Jorge Andrés Arbeláez, Fabián Gallón y Carlos Augusto Guzmán. Entonces hay una anécdota allí curiosa porque la gente piensa que Ancestro es el nombre más rebuscado, uy, debe ser porque los ancestros del maestro Germán Darío. No es nada de eso. Resulta que la obra yo la iba a mandar al concurso y no tenía nombre, y Carlos Augusto me dijo, ¿por qué no le pone Ancestro? Dedíqueselo al trío. Y yo no estaba ni siquiera convencido. Yo le dije, hombre, hagamos una cosa, un caricellazo, y con Cara le pongo Ancestro, pero si cae yo le pongo cualquier otro nombre. Pues cayó Cara, y hoy por hoy es un bambuco que tal vez hace parte ya de nuestra música tradicional colombiana. En el momento en que se presentó, fue catalogado tal vez como de vanguardia, de, bueno, no sé, nuevos elementos. Mucha gente dijo que era jazz. Nada, ahí uno se da cuenta que esta línea divisoria entre la música tradicional y la música de avanzada o la música vanguardista es una línea que se va corriendo de acuerdo al transcurso de la historia de la música misma. Con Ancestro hay otra historia curiosa, y es que mi perrito se la aprendió, Poncho. Entonces es curioso porque yo puedo estar estudiando y puedo estar tocando cualquier otra obra, pero cuando yo comienzo a tocar los primeros compases de Ancestro, Poncho ahí mismo para las orejas, mueve la cabeza, se va debajo del piano y comienza a cantar. En este momento Poncho está por ahí encerradito, pero vamos a ver si de pronto no tiene pánico escénico y nos logra complacer con 2 o 3 compases de su aullido que son maravillosos. Entonces yo no sé si tú me puedes ayudar a llamar a Poncho.
Gracias. Casi lo logro, pero no se animó el perrito. Por aquí estuvo rondando, pero creo que vio cables, vio cámara, vio luces y a nuestro operario y no, el hombre se mareó. Bueno, me quiero despedir con una pequeña sorpresa y es que, pues como estos son conciertos en casa, pues resulta que aquí en casa tengo a mis 2 hijos y les propuse a ver si de pronto hacíamos algo juntos. Y pues ellos tienen dañado el no. Me dijeron, sí, pa, listo, perfecto. Entonces, Santiago es mi hijo menor, él tiene 14 años. Sofía tiene 19. Los dos en algún momento estuvieron estudiando música en programas infantiles de universidades. Pero en este momento, bueno, Santiago comenzó clases de bajo eléctrico hace poco tiempo, realmente hace por ahí un par de meses. Los dos son muy musicales, no es porque sean mis hijos, pero sí son muy musicales. Sofía estudió piano varios años y bueno, ahorita ya se tuvo que decidir por, bueno, qué rumbo va a tomar su vida y bueno, está estudiando economía, algo totalmente diferente. Pero bueno, igual no son ajenos a la música y les vamos a regalar con mucho cariño un pasaje del maestro Arnulfo Briceño. El pasaje se llama Amo. Entonces vamos a llamar a los chinos. No sé si están por ahí a la mano. Están en el camerino. Ya viene. Vamos a correr aquí esta sillita. Allí está la otra silla, Sofía. No sé si la cámara puede enfocar un momento o si dañamos el encuadre, pero Santi hace un año era una cabeza más pequeño que yo. Ahora miren. No sé, no, pero si la puedes dirigir un momentito hacia arriba, sería chévere. Ahora yo soy el chiquitín de la familia. Bueno, y mi Sofi. Maestro, creo que quiere... Sí, le oigo, maestro. Yo quisiera, ya que aprovechamos ambiente familiar, usted tiene ahí 2 pequeñitos cuadros que alguien me dijo que es también parte de la familia, una tía suya de 190 a 90 años, no sé cuántos tiene, pero ella está pintando estas bellezas que tiene allá. Yo creo que es el momento apropiado. Los voy a acercar a la cámara. Por favor, porque es una belleza. Esto es un óleo. Excelente. Hecho por mi tía Lucila. Yo a mi tía le compuse hace unos años un pasillo que se llama Chivita. Eso participó en el Mono Núñez y ganó premio a Mejor Obra Inédita Instrumental. Este es el otro cuadrito que hizo ella. Muy lindo. Muy sí, lindo. No, aquí el arte nos persigue. Hay otro tío que ya falleció, que hizo, por ejemplo, este cuadro lo hizo un tío, al carboncillo. Un list. Qué belleza. Eso es carboncillo y pues bueno, nadie le enseñó, o sea, como la música de mis tíos tampoco nadie les enseñó que era un do mayor, pero todos lo sabían poner en su guitarra y en su tiple. Muy bien. Entonces, eso muestra que la música corre por las venas. Siga adelante. Ya vamos, esperen que estamos aquí cuadrando el set. Como ya le hicimos propaganda, entonces los tenemos que poner. Esto sí. Esto. Ahí están, perfecto. Bueno, nos fuimos.
estás conmigo. Bravo, chinos, gracias. Muchas gracias. Además, tengo recuerdos porque recién fallecido maestro Briceño, tuve en mi clase uno de los hijos, no recuerdo cuál, pero si ve este programa, le mando muy gran saludo porque recuerdo la charla que tuvimos en estos momentos tan difíciles después de este accidente. Entonces estamos de alguna manera vinculados con todo esto lo que pasa en Colombia. Claro que sí, maestro. Bueno, acabamos. Entonces, quiero regalarles una pequeña, podríamos decir casi una miniatura o un vals, que yo diría que es como un vals de cuna. Es una obra que yo le dediqué a la nieta de mi hermana, o sea, mi sobrina nieta. Esta obra se llama Valsecito para Aurora y dice así. No sé si quieren quedarse en la escena o liberarse. Bueno, maestro, reitero mis agradecimientos. Dejemos que pasen aquí mis hijos, el perro. Todos nosotros los que en algún momento pasamos por el conservatorio, incluyo a mi esposa, yo creo que usted no sabe esa historia, maestro, es que mi esposa fue alumna suya. Imagínese, sí, decía que era un señor muy bravo. Exacto, yo no tuve la fortuna de ser su alumno, pero sí, pues por supuesto tenemos mucha gente en común, pues yo fui alumno, yo fui alumno de la maestra Mireya Arboleda, quien cuando usted estaba en el conservatorio, ella fue incluso la directora de allá del conservatorio. Entonces, maestro, extenderle mi más sincero agradecimiento, fue una delicia de espacio, lo disfruté mucho. Y pues bueno, muchas gracias por la oportunidad, porque para uno de artista, y peor en estas circunstancias de confinamiento, es muy importante encontrar canales para difundir la música y canales para mostrar lo que es la esencia de uno, que es la música. Dígame, maestro. Y quería decir que realmente no es importante si de lo clásico se va a lo popular o de popular se va a clásico, porque importante es que el artista que quiere hacer algo hace lo mejor que pueda, eh, aumenta sus niveles de conocimiento, pero sobre todo debe tener una cualidad que usted la tiene, la sensibilidad, y por eso está en este programa. Muchas gracias, siga adelante. Bueno, maestro, muchísimas gracias. Entonces nos despedimos con este vals que hice para mi sobrina nieta. Valsecito para Aurora.
Muchísimas gracias, maestro, por la invitación. Fue un placer. Un placer estar con usted, con su familia. Disfrutamos de este concierto. Recordamos que hemos hablado de lo clásico, lo popular. Gran pianista Germán Darío Pérez, compositor, personaje de la vida musical. Es un placer, además, colega profesor de la Universidad Nacional. Recuerdan que sigan con este espacio. Centro Comercial Ayuelos les ofrece la cultura en pandemia. Alguien escribió que me queda muy lejos Centro Comercial, pero hoy creo que no le queda muy lejos, solamente a un clic de distancia desde la pantalla. Recuerdan que próximo concierto número 130 vamos a tener Dance Song Ensemble con personajes también conocidos en medio. Jorge Montoya, guitarrista, actualmente culmina posgrado en musicología, Universidad Nacional. Y con dos bellas damas, Valeria Ayos, Adriana, graduada programa de Dance Song Ensemble. Invitamos a próximo viernes a las 6 de la tarde. Abrazos para todos, abrazo para familia maestro Germán Darío Pérez. Hasta la próxima. Muchas gracias.